O sea, que las herramientas que tenía me daban el resultado que estaba teniendo hasta ese momento. Por lo tanto, tenía que empezar a buscar herramientas diferentes. Jamás había escuchado hablar de negocios, jamás había emprendido en nada, nunca había puesto plata en ningún lugar. Lo único que quería era vivir mejor y tener un estilo de vida diferente. Y no estamos hablando desde lo económico, sino estamos hablando desde vivir más despacio y desde vivir más tranquilos. Ahora, hoy por hoy, el emprendimiento surge como una necesidad por tres factores: la situación económica global, la tecnología y el avance de Internet. Hace poco escuché una conferencia de Carlos Eduardo Castellanos, embajador corona del negocio de Amway, donde habla de la necesidad de emprender que existe hoy en día y cuenta una historia sobre una conferencia de Rodolfo Ginast, que es un científico colombiano que estudió la evolución del hombre y también de los animales, y explica en esa conferencia algo muy interesante. Él dice que las jirafas, como las conocemos hoy, siempre fueron inevitables. ¿Por qué? Porque son proceso y resultado de una evolución que parte de tres factores principales. El primero es la necesidad. El problema en ese momento, con los animales que había, era que el mundo se empezó a sobrepoblar. Y de repente, a cierta altura, había demasiada competencia para buscar comida. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. En cierta altura había mucha competencia. Entonces se vieron ante la necesidad de buscar comida, o más abajo o más arriba. Entonces el primer factor que determina la evolución es la necesidad. El segundo es el deseo de dejar de comer raíces, que era lo que quedaba en ese momento, y empezar a comer comida más arriba. Y el tercer factor es el tiempo, porque las jirafas, como las conocemos hoy, no son animales que evolucionaron de una semana para otra, sino que son el proceso de miles y millones de años de evolución hasta tener el cuello largo. Y en esa conferencia Castellanos dice que cada vez que mires a una persona y sepas que sea emprendedora, le mires el cuello, porque cuando uno tiene cuello largo, atravesó un proceso de necesidad, de deseo y de tiempo que lo llevó a convertirse en una persona emprendedora. Y como decíamos recién, hay tres factores fundamentales que hoy, actualmente, convierten el emprendimiento en una necesidad. Decíamos, el primero es la situación económica. Hoy hay despidos masivos, hoy hay muchas personas que se están quedando sin empleos, hay recorte del gasto público, y esa crisis, que algunos le llaman, muchos la ven como un problema y otros las vemos como una oportunidad. Porque la situación en la que hoy estamos es una oportunidad para que uno se ponga creativo y salga adelante con una idea. Lo bueno es que en el negocio de Amway uno ya no tiene que crearla, sino que está creada y lo único que tiene que hacer es apalancarse. El segundo factor dijimos que es el avance de la tecnología. Eso es algo fundamental en el proceso de aprender a emprender, porque justamente es la tecnología la que está reemplazando muchísima mano de obra, no solamente acá, de hecho acá apenas está comenzando, sino que ya en otros países, sobre todo los del primer mundo, la tecnología está al alcance de la mano para resolver muchísimo más fácil, de forma más efectiva y con un costo muchísimo menor, cualquier problema que tenga una persona para resolver. Y el tercero es el avance de Internet. Internet hoy se transforma en un mundo de posibilidades para las personas que quieren hacer algo diferente. Internet hoy propone nuevos modelos de negocios, propone nuevas formas de generar ingresos. Uno puede crear aplicaciones, juegos, apalancarse de plataformas. La realidad es que si uno entiende que hoy Internet es un mundo de posibilidades y lo sabe aprovechar, puede salir adelante haciéndose responsable de lo que le sucede. Porque hoy por hoy la información por sí sola ya no da privilegios. Cuando fui a plantear la idea de estudiar periodismo deportivo y mis papás se opusieron diciéndome que era mejor que yo estudiara abogacía o estudiar administración de empresas, hoy entiendo que lo hicieron desde otro lugar, desde el lugar cuando ellos tenían 18 o 19 años, que la información sí marcaba la diferencia. Un título cuando mi abuelo llegó a Argentina marcaba la diferencia. Mi papá apenas pudo terminar el bachiller y siempre quiso que todos sus hijos seamos profesionales. De hecho lo logró, porque todos lo somos, teniendo en cuenta que él no lo había podido hacer y creyendo que era la única forma en la cual uno podía salir adelante o tener un estilo de vida mejor. Hoy no digo que no sirva, digo que no es lo único. Porque la información por sí sola hoy no da privilegios. Hoy el privilegio lo da
la capacidad y la habilidad que uno puede desarrollar. Habilidad y capacidad para relacionarse con las personas, habilidad y capacidades para liderar grupos de trabajo, habilidades y capacidades para aprender a resolver problemas en una situación bajo presión. Ese tipo de habilidades y capacidades son necesarias en la economía de hoy, porque si uno solamente se centra o se enfoca en la información, lo que va a hacer es coleccionar títulos. Lo importante es aprender a desarrollar nuevas habilidades y nuevas capacidades que la economía de hoy requiere. Ahora, la educación tradicional que nosotros recibimos, o por lo menos que recibí yo durante casi 24 años, no me dio ni habilidades ni capacidades para alcanzar el estilo de vida que pretendía. Y en este negocio, algo importante y lo que hacemos es conectarnos a un sistema educativo diferente. Miren, les voy a hacer la primera confesión de la tarde. El miedo es muy amigo de la pobreza, muy amigo, caminan juntos todo el tiempo, de hecho van siempre de la mano. Y lo único que le saca el miedo a las personas es la educación. No la educación tradicional, que es una educación que no tiene flexibilidad y que carece de valores. Estamos hablando de otro tipo de educación que forma líderes, que es a la que nosotros nos conectamos en el negocio de Amway. Por eso acá hay libros, por ejemplo, que dicen piense y hágase rico. No dice trabaje, no vea nunca a sus hijos, falta todos los actos del jardín y va a vivir un poco mejor. Dice piense y hágase rico. Y no estamos hablando de la riqueza material. Crear riqueza para mí tiene que ver con poder crecer y convertirte en la mejor persona que pueda ser. No estamos hablando de riqueza material. Libros que quizás acá no, a ver si los veo, La magia de pensar en grande, tiene que ver con la forma de pensar. Ese es uno de los secretos también que guarda el negocio Amway, que uno aprenda a pensar de una forma diferente. La educación que nosotros recibimos es una educación que forma líderes, que te vuelve autónomo, independiente, capaz de resolver problemas ante una situación difícil. Es una educación que trabaja principalmente sobre tu mejor versión y sobre la mejor versión de otra persona, que vos aprendas a sacar tu mejor versión y la mejor versión de los demás. El tema es que la autoeducación trabaja sobre las inteligencias múltiples, que luego de años de estudios se determinó que son las inteligencias necesarias para tener éxito. Inteligencia social, inteligencia financiera, inteligencia emocional, inteligencia espiritual, considerada la más importante porque es la que te conecta con tu centro, la que te conecta con tu eje, la que te permite saber quién realmente sos. Ahora, para triunfar en el negocio de Amway es importante estudiar el sistema educativo. No solamente hay que conectarse, sino que hay que estudiarlo. ¿Para qué? Para volverte una persona exitosa y próspera, por ejemplo. Y es un poco lo que venimos hablando recién. Estamos hablando del éxito y la prosperidad en términos emocionales, en términos espirituales, en términos en los que vos estés contento con lo que estás haciendo. ¿Y por qué te podés volver exitoso y próspero? ¿Por qué corres el riesgo de volverte una persona exitosa y próspera educándote con esos libros? Porque ahí te enseñan principios y valores de éxito. Cualquier historia de una persona que haya alcanzado el éxito en lo que esté haciendo comparte los mismos valores: la perseverancia, el enfoque, la disciplina, valores que te van a llevar a un resultado que la educación tradicional no nos entrena y que poca gente sabe cómo usarlos. Que en mi casa me inculcaron, pero que nunca me reforzaron en ningún otro ámbito, ni en ninguna otra situación. Ahora, volverse una persona exitosa y próspera lleva un proceso, lleva tiempo y, como decíamos recién, hay que estudiar qué se necesita. Y se necesitan valores y principios. Hay que estudiar el sistema educativo del negocio de Amway para volverse líder, como decíamos recién. El liderazgo para mí es un estado de conciencia, porque uno tiene que ser buen líder en todos lados. Acá, rodeado de personas que piensan de la misma forma que vos o que están haciendo lo mismo que vos, es muy fácil. Ahora, ¿qué pasa cuando salís de acá? ¿Qué pasa cuando llegás a tu casa, tenés hambre y tu mamá no te hizo la comida? ¿Qué pasa cuando llegás y tu pareja no hizo la cama? ¿Cómo reaccionás? ¿Le contestás? ¿Qué le decís? ¿Qué pensás? ¿Qué se te cruza? ¿Sos líder ahí también? El liderazgo decimos que es un estado de conciencia porque uno tiene que ser líder en todos lados. Ahora, miren lo siguiente. Vamos a hacerla bastante simple. Les voy a decir qué es para mí el liderazgo y lo aprendí en una conferencia similar a esta. ¿Alguien de acá le gusta el fútbol por casualidad?
Sí, bien. Cuando decimos que un equipo de fútbol es el líder de la tabla, ¿qué queremos decir? Primero. Que va primero, ahí va. O sea que el liderazgo es hacer las cosas primero y mejor, así nadie te esté viendo. Por eso decimos que es un estado de conciencia. Porque el liderazgo empieza con la persona interior, empieza con que vos te conozcas, con que conozcas tus miedos, tus debilidades, tus virtudes, tus fortalezas, tus capacidades, tus motivaciones. ¿Qué te motiva a hacer algo? ¿Por qué vas a hacer lo que ahora estás haciendo? El tema es que la educación de Amway tiene 3 pilares para mí que lo hacen sumamente poderosa y que difieren de la educación tradicional. Es una educación coherente, continua y humanista. Es coherente porque las personas que te enseñan son personas que ya alcanzaron el resultado que vos querés tener. Están en el lugar en donde a vos te gustaría estar. Si hoy yo estoy parado acá y les estoy contando un poco de mi historia y de mi experiencia, es porque logré algo, no porque leí cómo se hacía. La teoría se lleva a la práctica, uno provoca el resultado y puede enseñar desde la experiencia. Por eso es un sistema sumamente coherente, es un sistema humanista, porque el centro de atención y el foco principal es el desarrollo del ser humano. Que vos puedas desarrollar a pleno tus capacidades, que vos puedas desarrollar tus habilidades, que puedas desarrollar tu mejor versión, como decíamos hoy, aprendiendo a hacer cosas que hasta ahora no creías que era capaz de hacer, pero yo te aseguro que conectado a eso te vas a transformar lo suficiente como para volverte bueno haciéndolo. Y decimos que es continua porque el ser humano aprende a lo largo de toda la vida. Muchas veces creemos que somos un producto terminado de 3, 5 o 10 años de carrera, y eso no es así. Porque el ser humano aprende hasta el último día de su vida de experiencias, de otras personas, aprende de cosas que le pasan, aprende de situaciones que vive y de gente que también conoce. Ahora, la mayoría empezamos el negocio de Amway con baja estatura mental. El tema es que esa estatura va creciendo a medida que nos vamos conectando cada vez más a la información y cada vez más a este tipo de espacios en donde uno se relaciona con personas que piensan de forma diferente, en donde uno se relaciona con personas que tienen la misma visión y que quieren progresar y dejar el mundo mucho mejor de lo que ya lo encontramos. Entonces, cuando uno empieza a desarrollar el negocio de Amway, muchas cosas las ve como difíciles, muchos desafíos los ve como problemas, y el secreto es que uno cambie la forma de pensar. Para eso está la educación de este negocio, para que vos transformes la forma de pensar y empieces a ver las cosas de una manera diferente, para que empieces a pensar como un ganador, para que empieces a pensar en grande, para que empieces a pensar bien de las demás personas, para que empieces a trabajar con edificación en cada cosa que hagas. Porque, miren, el proceso en el que uno transforma la manera de pensar es un proceso que es inevitable y necesario, y es necesario estar dispuesto a atravesarlo para poder vivirlo y para poder realmente transformarse en una persona que piensa de una forma diferente. Ese proceso tiene 3 etapas. Tiene una etapa en donde uno va a fracasar, tiene una etapa en donde uno va a aprender y una etapa en donde uno tiene que perseverar. Transformar la manera de pensar y convertirse en una persona con mentalidad ganadora es parte de un proceso. El problema es que en alguna de las 3 etapas la mayoría de la gente se queda. ¿Por qué? Porque uno tiene miedo a fracasar. Cuando empieza el negocio tiene miedo de que le vaya mal y qué le van a decir. Y mirá si me va mal, pero mirá si te va bien. Mirá si apostás a algo, si perseguís tus sueños y si de repente los empezás a cumplir. El miedo al fracaso tiene que ver con no entender que el fracaso es parte del proceso y que uno se va a equivocar seguramente antes de tener éxito en algo que nunca hizo, que ahora quiere hacer y que se da cuenta de a poco que tiene las habilidades para poder lograrlo. Entonces, el fracaso es en la parte en donde la mayoría de las personas se quedan, porque o no se animan o a la primera que se equivocan se piensan que no sirven para esto. Y déjenme decirles una cosa, no es necesario que uno tenga ni experiencias, ni estudios, ni títulos, ni hable idiomas para ser una persona emprendedora, y menos para tener éxito en el negocio de Amway. Ahora, si uno pasa esa etapa y entiende que el fracaso es parte del proceso y se anima a equivocarse, probablemente se quede en la segunda, y es el aprendizaje. La mayoría de las personas no tiene la humildad suficiente para aprender. Cree que ya lo sabe
o no está dispuesta a mirar en qué se equivocó para seguir corrigiéndolo. Se equivoca siempre haciendo lo mismo. Y la tercera, si uno quizás entiende que fracasar es parte del proceso, se anima a ir por eso y tiene la humildad suficiente para aprender, es que no persevera el tiempo necesario. Es importante entender que en el negocio de Amway uno tiene que quedarse hasta que funcione. Lo tiene que hacer funcionar, no por estar sentado en un salón, el negocio va a andar. El tema es que si uno entiende que la perseverancia es un factor fundamental para poder alcanzar el éxito, no solamente en el negocio Amway, sino en cualquier otra cosa que hagas, va a entender que este espacio es exactamente igual. El tema con eso es que la mayoría de las personas opera desde un lugar equivocado. Hay una fórmula que comparten todas las personas que alcanzaron el éxito alguna vez. De hecho, hay un audio de Luis Costa hablando exactamente de la fórmula que voy a decir a continuación. La mayoría de las personas opera desde el tener. Cualquier persona que haya alcanzado el éxito entiende que hay una fórmula que respeta un orden, que primero dice que hay que ser, después hay que hacer y después hay que tener. El tema con esa ecuación es que muchos empiezan de adelante para atrás. Entonces pretenden tener antes de convertirse en la persona que se merece el resultado. Y operan desde ese lugar diciendo cosas como, sí, si yo tuviese plata también haría de todo y ¿sabes qué? Sería recontra feliz. Sí, si yo tuviese el pin de Esmeralda también me paro ahí y hablo delante de todos. El tema es que antes de tener el resultado tenés que convertirte en la persona que se lo merece. Por eso primero hay que ser, y estamos hablando de un ser bastante sencillo, estamos hablando de ser una persona responsable, de ser una persona disciplinada, de ser una persona enfocada, de ser una persona que viva con un objetivo, con un propósito. Ese es el ser que hay que desarrollar. Para después hacer, porque el esfuerzo que se necesita para alcanzar el éxito es un esfuerzo absoluto. El verdadero éxito requiere de esfuerzo de alma y de corazón, y uno solamente puede poner el alma y el corazón en lo que realmente desea. Por eso es importante determinar qué es lo que querés para ponerte a trabajar sobre eso, y después obviamente vas a tener. Y ese tener lo vas a disfrutar desde otro lugar, porque ya vas a ser la persona que se lo merece, porque venís poniendo el trabajo y porque vas a haberte dado cuenta de que todo ese esfuerzo que hiciste alguna vez, que por momentos parece no tener sentido, hoy vale la pena. Por eso si uno quiere alcanzar buenos resultados en el negocio Amway y también en su vida, tiene que empezar por ser una mejor persona, por ser una mejor versión, por ser alguien que opere desde ese lugar. Miren, hace poco encontré leyendo un fragmento de un libro que se me hace muy interesante y que se lo quiero compartir. El libro se llama El millonario instantáneo. Habla de una persona, de un joven trabajador, que no le encontraba sentido a lo que estaba haciendo, su trabajo no le gustaba, la plata no le alcanzaba. Él soñaba con volverse una persona millonaria, pero no podía encontrar la forma, no sabía cómo hacerlo y creía que todo su trabajo no tenía resultados y no daba frutos. Entonces empezó a buscar a personas que le pudieran dar un consejo sobre cómo volverse millonario. Y se encuentra con un tío de él, que hacía mucho tiempo que no veía, que era un tío millonario, logra conseguir una cita y cuando lo va a visitar, el joven le plantea la situación, le dice que él estaba trabajando desde hace mucho tiempo, que él hacía muchos años que venía haciendo lo mismo y no encontraba resultados, y él quería volverse millonario, entonces ahora quería hablar con alguien que ya fuese millonario para ver qué tenía que hacer. Entonces el tío le empezó a hacer preguntas, le dijo, bueno, ¿vos de qué trabajás? Yo hago X cosas. ¿Y cuánto tiempo trabajás? Y trabajo 8 horas por día. ¿Cuántos días? 6 días a la semana. ¿Y cuánto ganás? 15.000 pesos. Bueno, ahora, yo te voy a hacer una serie de preguntas, le dice el tío. ¿Vos creés que hay personas que ganan 100 veces más de lo que vos estás ganando? Sí, le dice. Sí, definitivamente hay personas que están ganando 100 veces más de lo que yo estoy ganando. ¿Y vos creés que esas personas trabajan 100 veces más horas de las que vos estás trabajando? 100 veces... No, es imposible, o sea, físicamente no. No, le dice el sobrino. No pueden trabajar 100 veces más horas de las que yo estoy trabajando. Y el tío le dice, ¿y si hay personas que ganan 100 veces lo que vos estás ganando y sabés que no trabajan 100 horas más de las que vos estás trabajando? ¿Crees que estarán haciendo algo diferente? ¿Crees que estarán conectados a una información diferente? El sobrino se queda pensando y le dice, sí,
O sea, definitivamente están haciendo algo que yo no estoy haciendo y están conectados a información a la cual yo no estoy conectada. Y el tío le dice, ¿vos eso lo entendés de verdad? Sí, le dice. Bueno, le dice el tío, te voy a decir una cosa. Eso que acabás de entender es algo que el 95% de las personas a lo largo de toda su vida nunca entienden. Y este negocio y esta educación nos devuelven algo fundamental con lo que nacemos, pero que el sistema y la televisión y la vida generalmente nos roban, que es una capacidad. Nunca se pasó esto, ¿verdad?